¡Corre! Que ya es tiempo de tu salud. Conoce de tips, innovaciones y tratamientos para un envejecimiento sano. Súbela a la radio, que comenzamos. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Los saluda con mucho gusto su amiga Adriana Viveros. Y el día de hoy vamos a estar platicando de un tema súper importante en toda la sociedad que tiene que ver con la salud sexual. Así es, mis queridos amigos, vamos a platicar acerca de la salud sexual. Y bueno, aquí tenemos a un experto en el tema de medicina regenerativa, en el tema de medicina también preventiva, el doctor Isaías García. Así que, pues bueno, él nos va a estar platicando acerca de puntos importantes y cuidados que debemos de tener sobre nuestra salud sexual. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo está? Hola Adriana, buenas noches. Es un placer estar en su programa. Les envío un fuerte abrazo a toda su audiencia. Y pues, muchas gracias. Y bueno, doctor, platíquenos, a ver, ¿qué tiene que ver la salud sexual y por qué es tan importante en nuestra vida? O sea, ¿por qué? ¿A poco sí es muy importante, doctor? Pues tú me dirás, cuando hablamos de salud, normalmente hablamos de la salud en cuanto al sistema endocrino, en cuanto al sistema digestivo, claro, sistema neurológico, ¿no? Pero muchas veces nos olvidamos que para tener una salud adecuada también no solo somos seres físicos, ¿no? También somos seres sociales. Entonces tenemos que tener una adecuada salud en todas nuestras esferas, ¿no? Y dentro de ello, pues obviamente tiene que ver el tema de la salud sexual, ¿no? Totalmente, es parte yo creo que de nuestro impulso incluso hasta anímico, ¿no? El cómo estemos, yo creo que en esa esfera o en ese rubro de la salud, inevitablemente, pues es algo que puede impactar de manera radical, hasta psicológicamente, ¿no, Doc? Es correcto, ¿no? Tenemos que tener una salud emocional, ¿no? Tenemos que saber cómo estamos relacionados con nuestra pareja, hasta con la familia, con los amigos, ¿no? Entonces, pues es parte de ello, ¿no? Oiga, Doc, a ver, platíquenos cómo es que nos podemos dar cuenta cuando nuestra salud sexual no anda como del todo bien. O sea, ¿qué tipo de cambios o conductas quizá pudiéramos presentar? Bueno, para empezar, pues la rutina del día a día, hoy desafortunadamente nuestros estilos de vida, el estrés, nos lleva en la parte hormonal a desencadenar ciertas hormonas del estrés, como el cortisol, como la prolactina, que paulatinamente, hasta inclusive en personas jóvenes lo podemos ver, van disminuyendo su líbido, ¿no? Entonces ese deseo sexual, ¿no? A veces no es que no tengas cierta atracción por tu pareja, ¿no? Si llegas a casa después de la rutina del día a día, después de una larga jornada laboral, del tráfico, etcétera, y lo que menos quieres es tener un encuentro sexual con tu pareja, ¿no? Claro, van agotados o vamos agotadas, ¿no? Es correcto, ¿no? Y tenemos, son personas entre los 25, 30 años, ¿no? ¡Ah! ¡Tan jóvenes! En pleno pico de la juventud y ya andan con esas negaciones, ¿cómo cree? Y bueno, aquí, es decir, el estrés entonces, como tal, lo que estoy entendiendo es que no necesariamente lleva a que en algún momento, ya ves que se dice que engordamos por estrés o no dormimos por el estrés, porque pues andamos como muy mentales, sino también entonces afecta la parte sexual. Pero ¿cómo es que la afecta? O sea, ¿cómo es que hoy en día los que nos están escuchando pudieran comprender que la parte del estrés puede afectar de manera radical su sexualidad? Bueno, aquí para poder explicar un poquito de forma más amplia, tenemos que entender que las hormonas son sustancias que segregan todas nuestras glándulas y que rigen todas las funciones de nuestro cuerpo, ¿no? Las hormonas, bien dicen por ahí, ¿no? Que de repente cuando le dicen a alguien, ¿no? Es que andas muy hormonal, y sí, tiene que ver, ¿no? Ese desequilibrio
puede haber un desequilibrio o un equilibrio, que lo conocemos como una homeostasis, ¿no? La homeostasis es justamente el equilibrio de nuestro organismo. Ok. Y las encargadas de este equilibrio, pues son las hormonas. ¿Y qué son las hormonas? Son ciertos mensajeros biológicos, ¿no? Ok. Entonces tenemos muchos tipos de hormonas derivados, pues, les repito, de las glándulas. Por ejemplo, tenemos la adrenalina, que la adrenalina es una hormona que nos prepara para la huida. Como que es nuestra alarma, ¿no? De corre porque hay peligro, ¿no? Es correcto, ¿no? Entonces, al igual que, por ejemplo, la insulina, que se encarga de nivelar los niveles de glucosa en el organismo, ¿no? Entonces, Esto de alguna manera como que nos implica, por lo que entiendo, la insulina es como igual algún tipo de alarma que nos dice, oye, estoy en estrés o ya estamos generando demasiada insulina y que por eso es lo que ustedes llaman los picos de insulina, ¿cierto? O sea, cuando a veces comemos, no sé, demasiada azúcar tal vez, o cuando a veces ingerimos, no sé, vamos a ver el punto del alcohol. Y ahí es entonces donde llegamos a tener ciertos picos de insulina. ¿Ahí puede implicar eso? Sí, es correcto. Por ejemplo, en personas jóvenes que no son, personas sanas, mejor dicho, que no son diabéticos, Okay. Podemos en una comida ingerir grandes cantidades de alimentos que nos eleven la glucosa, es decir, que nos lleven hasta 400. Y de forma inmediata, volvemos a lo que te decía hace rato, ¿no? La homeostasis. El páncreas empieza a segregar mucho más insulina para bajar de forma inmediata los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Y pasa el caso contrario, en las personas que tienen ayunos prolongados, de 2-3 días, en algún retiro, igual el páncreas segrega otra sustancia que se llama glucagón, que lo que hace es nuevamente elevar esos niveles de glucosa en sangre, ¿no? Ok, es como traerlo a marcha forzada el páncreas, por lo que entiendo que cuando excedemos esos, por ejemplo, ¿no? A veces ya ve que está muy de moda el tema que del ayuno intermitente. Cuando no está bien supervisado el ayuno intermitente, lo que entiendo es que quizá pudiéramos traer como a una revolución mucho más acelerada nuestro páncreas, y esto lejos de traernos pues sí, condiciones como de salud óptimas, nos da como complicaciones y llega a tener como quizá hasta un factor, pues no de riesgo, pero quizá no con los resultados que queremos tener de pérdida de peso, por ejemplo. Bueno, aquí en cuanto al ayuno, aquí dependiendo de lo que busque cada paciente, ¿no? Pero sí, en ayunos intermitentes por tiempos muy prolongados, sí, evidentemente estamos ahí ocasionando ciertos trastornos, ¿no? Entonces, te digo, en personas sanas, nuestro organismo tiene la capacidad de nuevamente regresar a ese equilibrio, ¿no? Pero ya cuando hay alguna patología establecida, como los pacientes crónicos degenerativos, diabéticos e hipertensos, pues ahí sí tenemos que irnos con cuidado, ¿no? Y pues no hacerlo a la deriva, ¿no? Sí, siempre bajo la supervisión de un profesional, ¿no? En este caso, pues obviamente un nutriólogo, un médico. Ok, entonces, a ver, lo que entendemos aquí es que con las hormonas y con lo que nos decía, que son como los mensajeros, son como los chismositos del cuerpo, te dicen, a ver, ve y lleva esto a tal lado porque hay deficiencia, o ve y activa esto porque hay un exceso de algo, ¿sí? ¿Sí es así más o menos? Correcto. Ah, perfecto, ¿no? Pues entonces al final la salud hormonal es algo súper importante en nuestro cuerpo, porque si podemos regular o tener la estabilidad hormonal que requerimos en todo nuestro organismo, pues tenemos como una correcta condición de salud, ¿no? O sea, al final los chismositos están en orden y llevan como... No hay chisme que llevar, ¿no? De alguna forma. No hay como chisme para dónde llevar o hay demasiado chisme. ¿Cómo es eso? Pues ambas cosas. O sea, se mantienen quietos y también como que llevan demasiado chisme a donde lo tengan que transportar para que también el cuerpo se mantenga en un dinamismo, ¿no? Sí, claro. El cuerpo detecta cuando hay una deficiencia, pues obviamente empieza una mayor producción y viceversa, ¿no? Entonces, para mantener siempre ese equilibrio. Ok, Doc. Y bueno, en este caso, para el tema o sea, ¿qué hormonas, por ejemplo, pueden regir la parte de la salud sexual? O sea, ¿qué pasa con hombres y mujeres cuando traen ese déficit de
pues de sexualidad, digamos. Aquí es muy importante, primero, la comunicación, ¿no? La comunicación entre la pareja, ¿no? Porque muchas veces me ha tocado ver pacientes, hombres sobre todo, que tienen ciertos trastornos, ¿no? Como cierta disfunción eréctil, eyaculación precoz, que esto les ocasiona un estrés, ¿no? Claro. Un estrés constante, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente pues están en el acto sexual con su pareja y no tienen una buena erección o simplemente no la llegan a presentar por ese estrés, que ese estrés pues finalmente genera cortisol, genera elevaciones de la prolactina, ¿no? Entonces aquí pues bueno, en este caso el hombre, o sea, por querer cumplir con la pareja, ¿no? Por no quedar mal. Exactamente, por no quedar mal, para que la pareja no piense que ya anda con alguien más. Claro, etcétera, porque empieza ¿no? la toxicidad, ¿no? Así exacto. de, seguro no porque o ya por ahí, te desviaste o estás pensando en otras cosas, ¿no? Exacto, ¿no? Y también en el caso de las mujeres, ¿no? También, pues de repente ya hay una resequedad vaginal, no hay una correcta lubricación, entonces los encuentros sexuales, pues resultan dolorosos, ¿no? Entonces, y por ejemplo, Doc, perdóneme que lo interrumpa, pero es que seguramente hay muchas preguntas y muchos de nuestros... pues obviamente de las personas que están aquí con nosotros, que nos hacen el favor de escucharnos, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿en qué momento de la etapa, por ejemplo, de la mujer, hablando, por ejemplo, en mujeres, a lo mejor es un poquito más, no es tan notorio, ¿no? Porque pues obviamente es un órgano más interno. ¿En qué momento se puede como detonar esto de la resequedad vaginal y todo eso? Porque pues obviamente en hombres pues es más visible, ¿no? Claro está. Pero en las mujeres no, y también muchas veces esto genera que llegue a haber dolor en el acto sexual. sí, claro. O sea, imagínate, dentro de la vagina es un ambiente húmedo. Entonces, cuando hay un encuentro sexual, se segrega ciertas sustancias que lubrican esa fricción. Entonces, imagínate, si no hay esa lubricación, pues evidentemente es muy doloroso para la mujer. Ahora, principalmente se da en etapas ya de climaterio, es decir, en mujeres que ya tienen premenopausia, menopausia o posmenopausia, ¿no? En donde ya sus niveles hormonales empiezan un declive, ¿no? Y en los hombres también, a partir de los 35 años, ya hay un declive hormonal, principalmente de la testosterona. Entonces, es una de las principales hormonas que se relacionan con todo esto. Ya, entonces, es decir, no necesariamente tienen que llegar, por ejemplo, los hombres a una etapa madura, o sea, puede ser en una etapa todavía joven, porque dice 35 años, pues es unos chicuelos, unos bebitos ahí de 35 años, ¿no? En realidad, o sea, a partir de ese momento ya empieza a haber como que un déficit, estoy entendiendo esta parte, ¿no? Y creo que muchos asociamos que cuando ya damos el viejazo, como comúnmente lo dicen, es pues después de los 50, que ya empezamos con un declive incluso hasta físico, ¿no? Ya nos sentimos más cansados, ya no tenemos el mismo rendimiento y que bueno, muchas veces a ello le sumamos y decimos, pues es que es por la edad, ¿no? Pues ya no tengo la misma energía, pues por la edad. Pero en realidad, por lo que entiendo, no es por la edad, sino realmente por una correcta salud hormonal por un lado y por otro lado, pues porque también ya vas teniendo déficit desde los 35 años. Estamos hablando que son a lo mejor de 15 a 20 años atrás, ¿cierto? Es correcto. Aquí, digo, no solo se trata de hormonas, ¿no? También el contexto de la salud sexual engloba varias cuestiones, ¿no? Una puede ser una nutrición normal, en donde no haya un déficit calórico tan agresivo por tiempos tan prolongados, ¿no? Sobre todo en deportistas, ¿no? Que tienen por ahí alguna competencia, entonces empiezan con ciertas dietas en donde ese déficit calórico lo llevan por un tiempo muy prolongado, en donde su porcentaje de grasa generalmente en los hombres va de 7 al 8%, en mujeres de hasta un 15%. Cuando bajan de ese porcentaje, ahí es donde empieza a tener esa ausencia de ese deseo sexual, la baja del líbido, porque es algo fisiológico. Aquí tenemos una glándula que se llama hipotálamo, que está dentro de nuestro cerebro. Entonces, esta hormona detecta
ambientes hostiles, pero es obviamente por pues esta alimentación que no es la adecuada, ¿no? Entonces, cuando esto se empieza a detectar por el hipotálamo, hay un descenso en la liberación de una hormona que se llama es GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropina. Sí. Y disminuye algo, son dos hormonas más que la FSH y la LH, se desploman. Entonces, en el caso de los hombres, hace que la testosterona caiga, ¿no? Y en el caso de las mujeres hay una menorrea hipotalámica, es decir, personas, mujeres jóvenes que están en su mejor condición, es decir, se ven delgadas, se dedican al deporte, tienen sus mejores tiempos, etcétera, pero hay una ausencia de menstruación, pero es secundaria, les repito, a la nutrición, ¿no? Ese es uno de los factores. O sea que si no llevo una correcta alimentación también por verme incluso muy fit o muy marcado, muy marcada o las famosas tallas súper estrechas y todo eso que en algún momento se estiló, entonces estas son las afectaciones que tengo a nivel de salud porque estoy por debajo del índice de grasa que debiera de tener como que para que mi hipotálamo, que es lo que estoy entendiendo, me pueda defender, o sea, me pueda decir es como mi alarma, ¿no? De alguna forma de esto sí, aquí sí hay deseo, aquí sí hay como ganas de hacer cosas, o definitivamente también como que se apaga ese interruptor, entiendo, que es como un interruptor. Sí, es correcto. Entonces aquí, pues bueno, tenemos que combinar un buen entrenamiento, una buena alimentación, sobre todo realizar ejercicios que aumenten tu masa muscular. Okay. Al aumentar la masa muscular, tanto en hombres como en mujeres, mejoramos el metabolismo, ¿no? Muy bien. ¿Y como qué tipo, por ejemplo, de ejercicios o qué le sugería a nuestra audiencia, Doc, que pudiera hacer, por ejemplo, de ejercicios en, no sé, por ejemplo, aquellas personas que creen que es solo salir a correr o salir a andar en bici y todo eso, o sea, pues al final eso tiene que ver con un cardio, ¿no? Pero aquí que sugiere que pesas o todo eso. Sí, tiene que ser por lo menos 2 o 3 veces a la semana realizar ejercicios de fuerza, ¿no? Entonces, dependiendo, le repito, a qué actividad física, qué deporte estén, pero sí que lleven una correcta guía, ¿no? Sobre todo deportistas de alto rendimiento pues no tienen tema con ello, ¿no? Porque siempre hay atrás de ellos están pues solamente sus instructores, hay médicos, etcétera, ¿no? Que van vigilando esta parte, pero muchos que somos amateurs o que lo hacemos por cuenta propia, claro, lo hacemos de una forma inadecuada, ¿no? Entonces sí, siempre es que estemos supervisados por los expertos en esto, ¿no? Y por ejemplo, para el tema de la salud hormonal, que bueno, ya nos dejó claro que es súper importante y que tiene que ver tanto con la alimentación, con la actividad física, incluso con las propias actividades del día a día, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, pongamos un caso de las mamás, ¿no? O sea, las mamás ya decía que tiene como el tema de cortisol, entonces pues las mamás viven en el estrés constante, ¿no? Desde que se preparan los lunch, llevan a los niños a la escuela y luego si trabajan, córrele al trabajo y luego en el trabajo pues el estrés de las actividades y luego checa el reloj porque ya hay que pasar por el niño y si no hay que ver quién pasa por los niños. Entonces llegan las 7 de la noche y las pobres mamás no quieren saber ya de nada ni de nadie, ¿a poco no? Sí, es correcto. Entonces, aquí como para que nuestra audiencia pueda como poderlo comprender, maridos, novios, no es que sean ellas, sino es el estrés y el cortisol, ¿cierto, doctor? Sí. Y en el caso de los hombres, niñas, encantadoras y bellas, no es que sea falta de, más bien voluntariamente la falta de deseo, sino también es por el propio estrés que viven, ¿no? Imagínense los hombres trabajadores y madrugadores que salen por la mañana, que córrele aquí porque tenemos que llegar a tiempo al trabajo o tenemos que pasar a dejar a los niños. Incluso también hay hombres que preparan el lunch o llevan a los niños a la escuela y también tienen que andar corriendo de aquí para allá. El tráfico, llegas al trabajo y el jefe o los compañeros de trabajo que no hicieron lo que les correspondía, ya empiezan a estresarse porque hay que entregar resultados o hay como proyectos ahí pendientes. Y en la tarde pues exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, por lo que entiendo es que cuando vivimos en una condición de estrés total, que es nuestro día a día, o sea, desde que nos despertamos y que nos levantamos como pollos sin cabeza,
pues desde ese momento empiezan ya nuestros picos de estrés y en este caso la hormona que rige todo esto es el cortisol, ¿cierto? Sí, aunque también aquí tiene mucho que ver la adrenalina, porque todo lo que acabas de mencionar es un ambiente en donde el sistema nervioso simpático está al 100. Entonces, todo el tiempo estamos con el estrés a tope, ¿no? Sales de tu casa, como bien decías, como pollo descabezado, en donde llevas al niño a la guardería, a la escuela, tienes que preparar el lunch, etcétera. Entonces, prácticamente desde que tú te levantas, llegas al trabajo, tienes que entregar pues, obviamente las actividades ahí laborales a las que te dediques, etcétera, tienes que entregar resultados. Después del trabajo, sabes que te tienes que ir a entrenar, etcétera, ¿no? Que tienes que pasar por el niño, que tienes o que las llegar tareas, a la casa, ¿no, Doc? exacto. Por ejemplo, Entonces, para aquellos hombres que siguen obviamente esta rutina de que estudian, trabajan, tienen casa, amante, amiga y lo que sea, pues es también un estrés, ¿no? O sea, al final llega el momento en que o cumplen con la escuela o cumplen con la novia, con la esposa o con lo que tengan en casa, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, todo esta excitación del sistema pues parasimpático, pues obviamente... Digo excitación y yo creo que la audiencia quedó así de ¿qué? eleva pues nuestra adrenalina, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tenemos la adrenalina súper alta? Pues en el caso de los hombres nos genera una vasoconstricción, es decir, para que tú tengas, hombre, una buena erección, tienes que tener un buen flujo sanguíneo en cuerpos cavernosos del pene, ¿no? Para que tengas una erección firme. Pero si tu adrenalina está a tope, la vasoconstricción es una vasoconstricción periférica, entonces va a haber una disminución del flujo sanguíneo hacia los cuerpos cavernosos, y así te tomes un Viagra, un Cialis, no vas a tener una adecuada erección. O sea que ahí lo más recomendable es que sea el mañanero o cómo, Doc. O sea, porque es cuando andan más a la carrera, ¿no? No tanto, o sea, tienes que preparar que sea un ambiente mucho más relajado. Ah, entonces, ok. La adrenalina baje y entren otras hormonas como la oxitocina, ¿no? Que nos permite relajarnos, que nos permite bajar la guardia. La adrenalina, te decía, genera ambientes para la huida, para la pelea. Entonces hasta inclusive ves a tu pareja como diciendo, quítate que me estorbas. Sí, me voy a pelear, ¿no? O sea, entonces por más que quieras tener un encuentro íntimo, pues no lo vas a poder lograr, ¿no? Claro. Y esto es un bucle, es un círculo, porque es un círculo vicioso. Exactamente, ¿no? Entonces, pues finalmente tenemos que buscar alternativas para bajar ese estrés, ¿no? Donde, te repito, no estés todo el tiempo en parasimpático, ¿no? Sino si ya en algo simpático, es decir, cuando ya hay una liberación mayor de oxitocina que nos va a permitir relajarnos. Al relajarnos, pues obviamente en el caso de las mujeres también la adrenalina pues disminuye, aumenta la resequedad vaginal, entonces pues aumenta el dolor, ¿no? Claro. Cuando baja la adrenalina, pues también hay una mayor lubricación y pues el encuentro sexual pues es mucho más placentero, ¿no? Sí, hay menos resistencia, ¿no? Incluso hasta es un principio de la física, ¿no? Entre menos resistencia, como más somos más receptivos en todo. Oiga, Doc, ¿y hay alguna terapia, hay alguna alternativa? O sea, ya conocemos el mal, ¿no? O sea, todos yo creo que ya identificaron el mal y ya dije, me despierto y tengo que andar en friega y ya sé por qué me pongo así y ya sé por qué está pasando esto. O sea, seguramente ahorita las personas que nos están escuchando logran comprender por qué muchas de las condiciones orgánicas que llegamos a presentar, ¿no? Que a veces no hay como tanto deseo sexual o de repente hay como ciertas complicaciones en los encuentros y que no tiene ni siquiera que ver en ese momento con la persona, sino es justamente como un comportamiento del propio cuerpo por las condiciones, ¿no? Pero para esto, ¿hay alguna opción o hay alguna alternativa que les podamos ofrecer a toda nuestra audiencia que ahorita nos escucha y que esté, por ejemplo, en la etapa de andropausia, de menopausia o incluso hasta como en la parte preventiva, aquellos que están dentro de los 35, 40 años que puedan tener algo? Sí, por supuesto, ¿no? En primer lugar, pues identificar, no solo difícilmente siempre va a haber un solo factor, ¿no? Claro. Esto es multifactorial. Como te decía, pues, la parte de la alimentación, también el exceso de grasa, las personas con sobrepeso, el exceso de grasa abdominal también condiciona
a que en el caso de los hombres, aunque tus testículos produzcan una adecuada cantidad de testosterona, por la grasa, el exceso de grasa abdominal, tú aromatizas a estrógenos, es decir, transformas esa testosterona a estrógenos. ¿Y qué nos va a causar en los hombres? Pues hiperplasia prostática, nos va a causar ginecomastia, es decir, que nuestros pechos se vean más abultados, ¿no? Inclusive terminas hasta en cirugía, ¿no? Todo eso pues obviamente hay que identificarlo. Cuando es también hasta el tema de fármacos, ¿no? Hoy en día el uso de anticonceptivos es muy común, obviamente entre las mujeres, y esto también a partir de la cuarta, quinta semana va disminuyendo el líbido. Okay. El estrés, posterior a pandemia, en donde hubo una psicosis generalizada, que hoy en día tenemos que dar ciertos fármacos, sobre todo benzodiazepinas, también paulatinamente van disminuyendo esa libido, ¿no? Entonces tienes que identificar. Cuando se trata de un tema meramente pues hormonal, okay, como les decía, ya en personas que tienen en edad de andropausia o menopausia, sí existe afortunadamente ya hay la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Que va dirigida pues obviamente, esto no es una receta de cocina, se tiene que valorar al paciente. Sí, totalmente, todo tiene que ir a la medida del paciente, no podemos tener como trajes genéricos, ¿no? Es correcto, ¿no? Tenemos que, pues, obviamente hacer una historia clínica del paciente muy amplia. Tenemos que solicitar, pues, los análisis clínicos para valorar sus niveles hormonales y de ahí determinar cuál es la forma más adecuada de la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Hoy en día utilizamos unos implantes que son de una duración de 1 año, testosterona, de progesterona. Okay. Entonces, pero le repito, la terapia pues obviamente va muy encaminada para cada paciente, no es de forma general, con muy buenos resultados, de hecho, ¿no? Y por ejemplo, estos implantes, doctor, ¿van dirigidos para ambos sexos o van diferenciados para cada sexo? Es decir, usted habla de la testosterona, ya nos dio como alguna información importante de todo esto, pero ¿cada uno de estos va diferenciado para hombre, mujer o cómo se maneja? No, en realidad las hormonas tanto las tenemos los hombres como las mujeres, ¿no? En diferentes cantidades. Por ejemplo, la testosterona en los hombres tenemos 10 veces más que las mujeres, ¿no? Pero finalmente también la tienen. Entonces, normalmente este tipo de terapia ya está diseñada para que sea una dosis subfisiológica, ¿no? No estemos rebasando esos límites y okay, por ende causemos algún tipo de complicación, ¿no? ¿Y cómo van estos implantes? O sea, ¿cómo se manejan? ¿Se manejan por cápsulas, inyectados? ¿Cómo van? No, en realidad se implanta, se coloca en tejidos subcutáneos en el glúteo, ¿no? Y así como en las mujeres que los colocamos en el antebrazo, en el brazo, los implantes anticonceptivos, en sí, este caso también muy similar, pero en una diferente ubicación, y la durabilidad de esta terapia es de 1 año, ¿no? Recientemente se han aplicado así. Antes este tipo de terapias normalmente duraban 3-4 meses, ¿no? Y se tenía que volver a aplicar. Ahorita pues, ya la ciencia ha avanzado bastante, entonces ya contamos en el mercado con terapias de 1 año. Ok, ¿y estos implantes, o sea, se consiguen como en la farmacia, tienen que ir con su médico? ¿Cómo es la manera en que los puedan conseguir? O sea, hoy son como muy normal que los puedan encontrar, por ejemplo, con su gineco, o cómo pueden preguntar, por ejemplo, la audiencia que tiene como esa inquietud de decir, oye, fíjate que yo escuché en un programa de radio que se llama Tiempo de tu Salud, sobre el tema que nos están diciendo de salud sexual, y nos hablaron del tema de los implantes. O sea, ¿esto cómo es? O sea, es decir, ¿voy a la farmacia y lo compro? No los venden en la farmacia.
los fabrica un laboratorio que obviamente tiene todas las certificaciones por parte de COFEPRIS. Sí. Que eso es muy importante. Y deben de aplicarlo médicos que tengan una certificación, ¿no? Obviamente conocemos los riesgos, los beneficios. Finalmente, cualquier tipo de terapia pues conlleva cierto riesgo, ¿no? Entonces el médico debe de estar preparado para manejar las posibles complicaciones, que en este caso realmente en cuanto a la terapia hormonal son mínimas, y poder guiar al paciente de una forma adecuada. Ya entiendo. Entonces, bueno, aquí es importante ponernos pues obviamente en las manos de los especialistas que nos puedan guiar, que nos puedan orientar en función también a lo que decía, ¿no? A poder identificar las necesidades de cada uno de los pacientes, porque bueno, habrá condiciones que sean sociales y habrá condiciones que ya sean pues también como físicas, ¿no? Por el tema que nos decía, ¿no? Si pueden presentar una andropausia, una menopausia, que esto a su vez pues llega a las complicaciones o en la parte de la condición sexual. Oiga, Doc, y por ejemplo, esto del tema, digo, ustedes deben de tener como más cercanía con pacientes y todo eso, y como muchas veces les he comentado, ¿no? A veces los hombres viven como más limitados en poder externar parte de las condiciones de salud que presentan, y más hablando de nivel sexual, ¿no? O sea, difícilmente o abiertamente quizá un paciente te va a llegar y te va a decir, oye, fíjate que tengo este tipo de problema, ¿no? A la primera. A lo mejor te lo dice pues ya que tiene como más confianza o ya que por ahí se detectan como ciertos parámetros y entonces ya empieza a sacar de, pues sí, por esto no tengo a lo mejor una erección o fíjese que sí estoy presentando este tipo de condiciones. ¿Qué tan común es esto, por ejemplo, en mujeres? ¿A qué voy con esto, doctor? En mujeres es muy normal que sepamos cuando vamos a entrar ya en un estado de premenopausia o menopausia, pues porque ya no hay menstruación, ¿cierto? ¿Estoy bien en eso? Y sobre todo hablando de edades arriba de los 45 años, ¿no? Más o menos. Es correcto. Y entonces ahí ya es cuando empezamos a ver opciones para prevenir, ¿no? Pero en los hombres, o sea, ¿qué tan común es que los hombres en algún momento se abran ante estos temas, doctor? O sea, ¿cómo le va en este sentido con los pacientes? Ok, te puedo platicar. Sí, platíquenos. Platíquenos aquí los secretos de los pacientes. No, eso. No diga nombres nada más. Bueno, el día de hoy en día, pues, estoy en la consulta externa de una de las instituciones de salud a nivel nacional. Ok. Y me he dado cuenta que los pacientes se abren más con un médico, pues obviamente en el caso que sea hombre, ¿no? De repente por ahí los pacientes pueden tener 1, 2, 3 años con trastornos de este tipo, o sea, con problemas de erección, de eyaculación precoz. ¿Tanto tiempo? Y no lo dicen. O sea, es difícil que lo comenten con médicos del mujeres. género femenino. Exacto, ¿no? Entonces se abren más con nosotros, con los hombres. Y pues sí, la verdad es que está subdiagnosticado, ¿no? Entonces, y hoy en día, te repito, un tanto por nuestros estilos de vida, se ha presentado ya más trastornos en personas mucho más jóvenes, ¿no? Comentando con amigos urólogos, ha incrementado la afluencia de pacientes con trastornos sexuales, ¿no? Y personas jóvenes entre los 25 y los 30 años. ¡Guau! Mis queridos hombres, caballeros, ¿por qué no alzan la voz? Hay personas que los escuchan, que los pueden orientar, que no les dé pena. Aparte, no sé si sea la palabra, no sé si tenga que ser decir, pues es muy normal esto. No, yo creo que no es normal. Pero lo que sí es normal es que tú te abras en este sentido, porque si no, ¿ustedes cómo lo van a saber, no? No son adivinos, o sea, no pueden entrar y les pueden echar ahí los caracoles y dicen, tú tienes de seguro algún tema ahí de disfunción eréctil. Pues no, tienen que hablarlo, ¿no? Sí, y sobre todo porque pues a la larga esto les genera
digo, en pareja, pues muchos problemas, claro. ¿no? Porque, como mencionábamos en el inicio, en el caso de las mujeres, pues bueno, piensas, ¿no? Ok, o sea, ya no me toca, ya no le gusto, o sea, ¿qué pasa? Sí, se ¿no? empieza a imaginar uno un montón de cosas. Exacto, ¿no? Y en el caso de los hombres, pues es que me da miedo no responder. Entonces, me da miedo que me pegue. Exacto, no, sí. me da miedo, que no pueda cumplir, ¿no? En el sentido sexual. Claro. Entonces, pues me genera más estrés y lo voy a seguir y te repito, es un ciclo vicioso en donde pues va a seguir presentando hasta que el hombre, aquí sí, decida, en primer lugar, pues compartirlo con su pareja, ¿no? Claro. Decirle, pues que tengo este tipo de problemas. Inclusive hay pacientes que llegan a casa y se toman su pastillita azul porque dicen, si tengo un encuentro sexual, pues... Seguramente nuestra audiencia no sabe de esa pastilla, doctor, no sabe de esa pastilla azul, no la conoce. Tengo que funcionar, ¿no? Pero imagínate, o sea, todo el tiempo estás bajo ese estrés, ¿no? Y el día que se te olvidó pasar a la farmacia y no la compraste y no la tomaste y tu esposa empieza ¡Sí, ahí, la pastilla! Entonces... O sea, te va a generar mucho estrés, ¿no? Entonces, pues no es sano, ¿no? No es sano ni en pareja, ni siquiera para el propio paciente, ¿no? Ni física, yo creo que ni psicológicamente, ni emocionalmente, ¿no? Porque se genera una dependencia o una codependencia, mejor dicho, a este tipo de fármacos que aparte, pues no están bajo un tratamiento como tal. O sea, seguramente sí, pero como bien decía, ¿no? O sea, tiene que ir bajo una supervisión. O sea, no es como para autorrecetarme, porque de lo contrario puede generar problemas de salud importantes, ¿no? Claro. Y como bien nos decía desde un inicio, o sea, la comunicación es súper importante con la pareja, decir, oye, a ver, vamos a sentarnos aquí, mamita linda, o papito chulo, tengo este problema, ¿no? Me está pasando esto, me siento así, me siento allá. Y la comunicación, como nos lo comentaba desde el inicio del programa, pues es una parte elemental para pues esta salud, porque al final hablamos de una salud mental, emocional, social, ¿no? Como bien decía, somos seres sociales en todo sentido. Sí, y finalmente, pues bueno, te repito, esto es multifactorial, entonces no solo lo va a tratar un especialista, ¿no? Tenemos que acercarnos solamente a psicólogos, nos tenemos que acercar a un nutriólogo, nos tenemos que acercar a un entrenador físico, nos tenemos que acercar a un médico, ¿no? Entonces, y evidentemente a nuestra pareja, ¿no? Que estén... que en todo el conocimiento de lo que nos está pasando, ¿no? Finalmente no es un pecado, ¿no? Que tengas cierta situación de estrés, ¿no? Que de repente pues no te alcance o que te hayan corrido del trabajo, que ya se te llega la renta, etcétera, ¿no? Y muchas veces la parte aquí en México tenemos como desafortunadamente todavía esto muy marcado, ¿no? De que los hombres son los que cargan con la pues toda la carga del hogar, ¿no? Y no, pues cómo le voy a decir a mi esposa que no voy a alcanzar a pagar la letra del carro, ¿cómo? Entonces todo el tiempo tú estás estresado, pero pues paulatinamente todas estas situaciones van mermando pues tu salud sexual, ¿no? Y finalmente tu relación en pareja. Claro, y aquí acaba algo de mencionar, a lo mejor algunas mujeres que nos están escuchando van a decir, no es cierto, yo soy la que pago todo, o sea, se ha dado una revolución en el tema de género, pero creo que esto es más allá de una revolución. Yo siempre he creído que si existe hombre y mujer es porque debemos de tener un complemento, ¿no? Y independientemente de la condición a la mejor conductual a la cual pudieras escoger parejas de tu mismo género, al final del día estamos hablando también de cargas masculinas, femeninas, ¿no? Y volvemos al mismo punto de partida, que es equilibrio, ¿no? Y que bueno, al final del día, independientemente de eso, como bien dice, es un círculo vicioso que si yo no lo hablo, que si yo no lo comento con mi pareja, pues al final puedo decirle, oye, pues no le voy a decir que no he completado para lo de la letra del carro, o no le voy a decir que no he completado como para lo de la hipoteca, o que todavía no me llega lo del aguinaldo, o lo de ahorita que acaban de pasar las utilidades, ¿no? Que no me llegaron completas y que me descontaron X o Y concepto. No le voy a decir porque si no se va a enojar, ¿no? Tanto para hombres como mujeres, simplemente personas que estén hoy en día como pilares de esta solvencia económica. Volvemos al punto que son factores de estrés
que esto obviamente afecta tanto su parte emocional, su parte psicológica y por consecuencia su parte sexual, ¿no? Entonces eso conlleva a más temas de estrés, mis queridos amigos, en donde ya ni siquiera puedes quedártele viendo al de al lado porque ya te la está mentando, o de repente rozas con alguien en el metro y ya te quiere pegar, ¿no? O no sé, como diferentes mecanismos así inmediatos de irritabilidad y que bueno, aparte de que hoy en día hablamos justamente de tratamientos de esta condición, pues bueno, lo que queremos llegar es al punto de que cuando tú reconoces el problema y cuando tú reconoces cuál es la condición que tienes, siempre va a haber una alternativa, porque ya sacaste la situación que tienes y seguramente más personas están en el mismo mood, ¿no? En la misma condición que tú, y entonces ellos te podrán decir cuál es como la condición o alternativa que tienen para ellos, ¿cierto, Doc? Entonces, aquí a nivel preventivo lo podemos tener también, que es como ya nos decía, podemos hacer ejercicio, podemos tener una alimentación sana, podemos hacer como algo dinámico, ¿no? Es decir, no podemos encontrar la panacea en donde diga, pues es que por medio de lo que a mí me dijeron ahí el doctor García, yo ya con esto estoy listo y preparado, ¿no? O sea, no puede ser eso, tiene que ser dinámico, ¿cierto? Es correcto. Entonces, en esta parte, pues obviamente ya tenemos como la cuestión de, primero, analizarnos en dónde estamos, en qué condición, en qué parte del escalón vamos, ¿no? Cómo nos encontramos, eso es algo importante. La otra, pues obviamente tratar de consultarlo y sacarlo con especialistas que nos puedan dar también, que también ese es un tema, ¿no, Doc? Bueno, no sé, a ver, a lo mejor me equivoco, pero mucho depende también de la confianza que nos puedan dar los médicos, ¿no? Pues en el consultorio, o sea, a lo mejor ustedes quizá por el tiempo, porque yo no sé si vayan por tiempo, yo no sé si tengan para explayarse con los pacientes, porque decía que trabajaba en una institución pública, que a veces el paciente dice, chin, ¿sí le digo o no le digo? Y ahorita, antes de que me diga qué es lo que me va a restar, ahora sí le voy a decir, y resulta que ya cuando se lo va a decir, pues ya lo está despachando, pues para que siga el otro, ¿no? Entonces, creo que también tiene que ver con el tema o de confianza o de tiempo. ¿Qué cree que sea? Yo creo que ambas. Sí, en definitiva, el sistema de salud está rebasado. Hoy en día tenemos 15 minutos destinados para cada paciente. En 6 horas vemos 24 pacientes. Entonces es una consulta express, sí, desafortunadamente. O sea, sí son adivinos, ¿no? En la parte del sistema de salud pública, ¿no? Claro. Ya en tu consulta privada, pues bueno, ahí ya destinas 1 hora por paciente o inclusive un poco más. Sí, claro. Entonces, para que pues obviamente puedas escuchar, resolver todas las dudas del paciente. No es posible realmente tener esa calidad en una consulta en el sector público, ¿no? Por el momento, ¿no? Porque te repito, estamos rebasados, ¿no? Entonces, y pues muchas veces sí generas, puedes generar esa confianza con algunos pacientes, pero no con todos, ¿no? Porque, pues imagínate, pacientes crónicos, ¿no? Que tienen hipertensión, que tienen dislipidemias, que tienen diabetes, que tienen artritis. Se llevan toda la consulta, entonces, ¿no? Sí, o sea... o sea, yo sí quiero que me escuchen nomás, ya no hay tiempo. Empiezas a hacer la receta y de la pura receta te llevas 10 minutos de la consulta, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Pero, pues, en la medida de lo posible, sí, coméntelo con su médico, ¿no? Es un tema muy importante y sobre todo, pues un tanto delicado, ¿no? Para tener una correcta salud emocional, pues finalmente la familia es la base de la sociedad, ¿no? De acuerdo. Bien, y bueno, aquí habla de que, pues bueno, si nosotros únicamente estamos por parte del servicio de salud que nos ofrecen, pues, nuestros patrones, bueno, también tenemos la opción de que podamos acudir a un médico particular. Doc, regálenos sus datos para que las personas que nos escuchen puedan estar en contacto con usted, puedan escribirle, que hoy en día, pues bueno, es como parte de las ventajas que me comentaba que va a tener la audiencia, que en algún momento le puedan escribir y puedan estar ahí despejando ciertas dudas y que pues obviamente esto pueda llevarse también a una consulta mucho más profunda para poder identificar como las condiciones de cada paciente. Entonces, regálenos sus datos, en dónde lo podemos encontrar, cómo se encuentra, vamos a darle tiempo a que pueda encontrar el datito
Y bueno, mientras vamos platicando un poquito de toda la importancia, como ya bien nos decían, del tema preventivo, chicos. Entonces, como bien se aborda parte de este programa, Tiempo para tu Salud, pues obviamente es darnos ese tiempo de poder escuchar a nuestro cuerpo, de poder de alguna manera saber qué es lo que está sucediendo. Nuestro cuerpo la verdad es que es súper sabio y cuando algo no está bien en nuestro organismo, el cuerpo de manera inmediata nos lo va a avisar. O sea, ¿cuántas veces en algún momento te das cuenta que traes el colesterol alto? Pues porque ya te empiezas a sentir mal, tienes dolor de cabeza, o en algún momento no duermes bien y también ya tienes como diferentes mecanismos, ¿no? Entonces, hay que ponerle atención un poquito más al cuerpo y como bien nos dice aquí el especialista en medicina regenerativa, también hay que acercarnos con toda la confianza con los especialistas porque al final ellos son los que de alguna manera nos van a poder orientar. El hijo del vecino no estudió medicina. ¿Cuántos años estudian medicina, Doc? Pues bueno, realmente son 7 años de la licenciatura y de ahí pues a la especialidad a la que te derives, ¿no? Pues 4, 8, 10 años y realmente nunca dejas de estudiar. De estudiar, ¿no? Medicina, ¿no? Entonces, o sea, el hijo exacto, el hijo del vecino que vio en un TikTok que esa pastilla servía, pues cuestiónenlo un poquito, ¿no? O sea, no hay que automedicarnos porque nuestra salud está de por medio. Entonces, a veces con una sola pastilla podemos hacer daños súper importantes a nuestro cuerpo. Así que no hay cómo acudir o sea, lo mejor es que podamos asesorarnos realmente de las personas que son expertas en su ramo. O sea, yo no voy a ir con el doctor y le digo, oiga, doc, fíjese que quiero echar mi piso aquí en el patio de atrás. Pues, ¿cuánto me recomienda que compre de loseta o de cemento para pegar? O sea, no, él no me va a dar un cálculo, ¿no? Pero pues no me va a poder decir cuánto es lo que yo necesito para echarle el piso. Algo similar sucede en el tema de salud, así que por favor, querida audiencia, amigos que nos están escuchando, familiares, primos, todos aquellos que hoy están aquí apoyándonos, no dejen lo más valioso que tenemos, que es la salud. Acuérdense que sin la salud no hacemos absolutamente nada. Podemos tener miles de sueños, pero si nuestro principal capital, que es la salud, no nos lo permite, no podemos hacer nada, ¿eh? Entonces, hay que cuidarla, hay que cuidarnos, hay que prevenir, hay que acercarnos con médicos de calidad humana como la que tenemos aquí al médico que se preocupa mucho por el bienestar de sus pacientes y que siempre nos van a ofrecer las mejores alternativas. Acuérdense que la parte de la prevención es la más barata. O sea, si nosotros estamos acostumbrados únicamente a tener remedios, pues entonces vamos a estar ahorrando todo el tiempo para estarnos enfermando, porque vamos a estar repare cosas porque realmente no tenemos ese hábito de prevención. Así que en Tiempo para tu Salud lo que queremos es que justamente ustedes tengan herramientas de valor y de mucho poder para que puedan estar cuidando de este capital tan valioso. Así que pues tenemos los datos del doctor, ahorita nos los va a compartir, Doc, si nos puede dejar su número. Claro, mira, en redes sociales nos encuentra como Sapna Médica y el teléfono es 729-233-0600. Muy bien, ¿no lo puede volver a repetir para que lo anoten? 729-233-0600. Perfecto, pues entonces en este número pueden hacerle algún tipo de consulta que tenga nuestra audiencia en función a lo que hoy abordamos, que fue justamente salud sexual. Aquí es importante que primero identifiquemos pues cuál es el factor, ¿no?, que hoy en día nos aqueja y que bueno, para todos siempre tenemos una opción y una alternativa, ¿cierto, Doc? La pastillita azul no es la mejor opción, ¿verdad? De emergencia, pero no se acostumbre, ¿no? Realmente aquí, les repito, es multifactorial, entonces identifiquen cuál es el tema y acérquense al especialista adecuado, ¿no? De acuerdo, pues. Y bueno, pues ya nada más para cerrar en el tema de la parte de reemplazo hormonal, doctor, ¿cómo pudiéramos nosotros contactarlo o cómo pudiéramos tener acceso a esta terapia de reemplazo hormonal para todos aquellos hombres que ya están en andropausia o quieren saber más sobre cómo poder detener este deterioro que sí o sí es de manera orgánica después de cierta edad? O sea, eso es inevitable.
el desgaste de nuestro cuerpo va a ser inevitable, pero bueno, podemos prevenir el que sea un impacto importante a nivel de salud. Sí, por supuesto, lo acabas de decir, aquí buscamos que tengan un envejecimiento sano, ¿no? Si tienen o no alguna enfermedad, pues evitar las menos complicaciones. Y pues de igual forma el contacto es a través de nuestras redes sociales, que es Zamna Médica, es ZAMNA Médica, y a través de nuestro teléfono, ¿no? ¿No lo puede volver a compartir? Con todo gusto, es 729-233-0600. Perfecto, pues ahí lo tienen, así que pues si quieren una mejor salud, si quieren una mejor calidad de vida, si quieren prevenir alguna clase, yo creo que todas las enfermedades son preventivas independientemente a la agravación genética que pudiéramos tener. Cuando adquirimos hábitos correctos podemos prevenir muchas cosas, ¿no? Entonces, pues ahí tienen los tips del doctor: hacer ejercicio, una sana alimentación, no estresarnos demasiado. Yo sé que a veces el estrés es inevitable, pero respiremos hondo, profundo, y hay que relajarnos de vez en cuando. Así que pues muchas gracias por acompañarnos, doctor, gracias por su participación y por obviamente compartirnos todos estos conocimientos y saber como mucho del origen, porque a veces no comprendemos a nuestra pareja, ¿no? Y decimos, ya no me quiere, ya no le gusto, de seguro anda por ahí o de canija o de canijo. No empiecen de tóxicos ni de tóxicas. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a la audiencia y pues nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche, en donde estaremos abordando más puntos importantes sobre tiempo para tu salud. Así que los mejores tips y las mejores condiciones para tu salud. Nos vemos el próximo miércoles.